para conquistar grandes retos. Principios para conquistar grandes retos. Se une un poco a la primera en el sentido de hacernos ver a nosotros que a veces uno se propone cosas y la propuesta no está mal. Lo que está mal muchas veces es que no lo llevamos a la práctica, no logramos que se vuelva una realidad, y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Vamos a evidenciar entonces algunos principios. Obviamente, como le digo siempre, son algunos que rigen a todo aquel que conquista grandes retos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de la vida de un hombre, Josué. A Josué le tocó algo bien complicado. Él venía allí detrás de Moisés, era un siervo fiel, y cuando Moisés es llevado, a Josué se le dice: a usted le toca. A usted le toca y usted va a tener que meter al pueblo, y usted es ahora el líder. Veamos algunas características de Josué que le ayudaron a poder conquistar grandes retos. Le hago 3 preguntas. Primera, ¿cree usted que Josué tendría temor? Yo no tendría. Ese era un pueblo grande y difícil. Difícil, ¿verdad? Y Josué no lo sabía porque se lo hubiera contado. Josué estuvo ahí, ¿verdad? Cuando se dieron los pleitos en el desierto, ¿se acuerdan? Que el Señor, cuando vinieron los 2 espías, dijo: estos 10 mueren una sola vez, el resto del pueblo morirá en 40 años que estarán dando vueltas en el desierto, uno por cada día que investigaron la tierra, ¿verdad? Y él dice: solo Caleb y Josué de esa generación van a pasar. Así que Josué tampoco era un chiquillo, ¿verdad? Era un hombre mayor. Ya le había tocado atravesar todo el desierto. Tal vez su fuerza física había disminuido. Y tal vez él pensaba: bueno, Dios, si usted me hubiera pedido esto antes, cuando teníamos fuerza todavía. Pero ahora. Pero bueno, Dios se encarga. Y veremos algunas cosas que él hizo, que le sirven a usted también. Segunda pregunta: ¿cómo cree usted que se tiene que enfrentar un gran reto? Usted tiene un gran reto en la vida. Tal vez es un reto en términos de su propia vida, una decisión que usted tiene que tomar. Tal vez es una situación en su familia, tal vez una situación espiritual. ¿Cómo cree usted que hay que empezar? Bueno, vamos a aprender de eso. Y la tercera, ¿qué hay que hacer para cumplir con todo lo que Dios espera de nosotros? Interesante pregunta, ¿no le parece? Difícil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Primero, el conquistador o la conquistadora de grandes retos, primero, y apréndalo hoy, es una persona trabajadora. Usted no puede esperar conquistar nada en la vida cristiana si usted no es una persona laboriosa. Nunca en la Biblia usted verá a Dios poniendo a perezosos a hacer su trabajo. Nunca. Nunca. Nunca verá que las personas se cruzaron de brazos y dijeron: esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver si Dios nos bendice. Y no, hay que trabajar. Hay que ser una persona trabajadora. A veces yo siento que en muchas vidas de cristianos dejan de alcanzar lo que el Señor tiene para ellos porque no son trabajadores. Se quedan allí aplanados frente al tele esperando que la bendición llegue. No va a pasar. Se tiene que ponerse a trabajar. Veamos un momento. Vea por ejemplo Éxodo. Vamos a ver a Josué. Vamos a ver qué tipo de vida llevaba Josué. Éxodo capítulo 24, el versículo 13. Quiero que vea cómo se le reconocía a Josué. Quiero que observe. Dice la palabra de Dios, Éxodo 24, 13. Y se levantó Moisés, aquí está el líder vivo todavía, ¿verdad? Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién apareció allí? Apareció Josué. ¿Y cómo se le llama? Servidor. ¿Quién es un servidor? Alguien que sirve. Alguien que hace algo. Alguien que trabaja. Alguien que está en el asunto. Hay otro versículo que nos habla de Josué. Ahí mismo, cerquita, 33:11. Adelante un poquito. Adelante un poquito.
Josué entonces era un hombre caracterizado por ser trabajador y por ello podía emprender grandes retos. Este principio, por cierto, tiene que ser inculcado desde la infancia y siempre que está presente hay buenos resultados. La persona que no sabe trabajar se va a convertir en un vago, un perezoso y hasta un ladrón. Ahorita vamos a ver. 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, en aquel momento estaba joven, Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Wow! Vaya, qué muchacho. Con razón que iba a triunfar después cuando lo colocaran como líder. Lo que pasa cuando uno va a la conquista de algo es que usted se pone en el asunto, se pone a trabajar, se pone de verdad a servir para lograr aquello que está en ese momento el Señor pidiendo. Yo le puse a este por ponerle un nombre, el principio de laboriosidad. Hay que trabajar, hay que trabajar. Efesios 4:28, ¿qué pasa si yo no inculco esto? Observe qué interesante. Este es un versículo de esos que vale la pena marcar en la Biblia. Efesios 4:28. ¿Ya lo tiene? Dice, el que hurtaba, el ladrón, ¿verdad? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidades. ¿Descubrimos ese versículo? En ese versículo nosotros descubrimos una tesis y una antítesis, así se llama. La tesis es, la gente debería trabajar. Y la antítesis es, si no lo hace, muy posiblemente va a robar. Siempre le digo esto a la gente. ¿Por qué? Porque uno tiene una etapa privilegiada con los hijos. Cuando están pequeños, son como barro que usted puede darle la forma. Si usted un hijo lo acostumbra a trabajar, a ser laborioso, a hacer tareas propias, pues así va a crecer, sabiendo que trabajar es lo normal, es lo que se hace. Yo ayudo en casa, yo ayudo en cosas que hay que hacer en el patio, yo ayudo afuera, cuando voy creciendo, puedo trabajar en esto otro, ganar un dinerito en esto, y se acostumbra a trabajar. Genera dinero. Y dice la Biblia más, dice que se vuelve dadivoso, se le enseña a dar, así. Siempre le digo a los papás, enseñen a los hijos a dar, primero a Dios. Primero a Dios. Esa es mi pregunta número 1 para mis hijas cuando ganan algo. Ya se paró el invierno. Ese es del Señor, ese es el suyo. Y tiene para dar. Tiene para dar a otros. ¿Qué pasa cuando no los acostumbramos? Usted lo está exponiendo a que se vuelva un ladrón. Y siempre le digo a la gente por qué. Mire, es que es un caldo de cultivo súper garantizado. Si un hijo, usted lo tiene acostumbrado a lo mejor de lo mejor en su casa, y el hijo no hace nada para ganarse eso, ¿verdad? Tiene sus bonitas tenis que cuestan un ojo de la cara, tiene sus pantalones de marca, tiene sus camisas de marca. Así se acostumbró, así lo acostumbramos. Y después, cuando ya cumple la mayoría de edad, los papás dicen, yo no se puede quedar aquí en la casa. Entonces, ¿qué hago para tener mi estilo de vida sin trabajar? ¿Responde esa pregunta usted? Robar. Esa es una respuesta, una. Prestarse para negocios ilícitos, otra. Y así por el estilo. Así por el estilo. Vea, yo descubrí algo la última vez que estuve en una cárcel. Fui a la cárcel a visitar a un muchacho que me dijeron que fue a visitar. Y descubrí algo en la cárcel. Ninguno de esos muchachos de la cárcel tenía tenis feas. ¡Ni uno! Todas eran tenis de marcas, todas. Estaban bien vestidos esos reclusos en ese momento de la visita. Yo no pregunté de dónde. Porque los gustos todavía siguen ahí en la cárcel. Y todavía siguen los que financian esos gustos proveyéndolos desde afuera, lo cual es una pena.
El conquistador de grandes retos no es perezoso, es un trabajador. Recuerde eso. Segundo, el conquistador de grandes retos es valiente. Es valiente. ¿Qué significa ser valiente? Significa que usted se sale de la norma. Se esperaba que las personas fueran de cierta manera, pero responden de otra. Dios nos pide a nosotros eso. ¿Se acuerda que a José se lo pidió? Una y otra vez. Pero vamos a Éxodo 17:9 primero. Vamos a Éxodo 17:9. Quiero contarle una historia de él. Éxodo 17:9. Es valiente. ¿Quiere usted conquistar grandes retos para el Señor? Usted es valiente. Yo a este lo llamé el principio del esfuerzo. No solamente hay que ser laborioso, hay que esforzarse. Éxodo 17:9. Aquí hay una primera guerra. Van a ir a pelear, ¿verdad? Van a ir a pelear. El pueblo de Israel tiene que ir a pelear. Pero ¿cómo van a ir a pelear si ellos acaban de salir de Egipto? No tienen armas. Tenían que equiparse literalmente con lo que encontraran. No tenían escudos, no tenían espadas. Quizás algún palo que se encontraran, alguna piedra, algo que pudieran improvisar como arma. De hecho, ni siquiera tienen ejército. Y observe, por favor, lo que le dice Moisés a Josué en el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Y qué hizo Josué? Lo que le pidieron. Vamos a ir a pelear contra ese otro pueblo. Pero Josué, ese pueblo está armado. No importa, no lo vamos a ganar. Pero ¿cómo vamos a ganar? Porque Dios está de nuestro lado. Vamos a hacerlo. Yo no tengo espada, no importa, Dios le va a guiar y le va a ayudar para que usted desarme a un fulano, le quite la espada y con esa misma espada lo mata. Y usted queda con espada. Y subió Moisés a la cumbre, ¿se acuerda la historia? Con Ur y con Aarón. Y le sostenía las manos, y mientras él tenía las manos encima, el pueblo Israel ganaba. Pero ¿qué tal si Josué dice: uy, no, guarde, Moisés, ¿qué le pasa? ¿Está loco? No vamos a ganar, es imposible que ganemos. Entonces Dios no, Dios está con nosotros. Vamos a esforzarnos, vamos a creerle a Dios. Dios nos va a ayudar. Así funciona, mis hermanos. Ese es el gran reclamo de Santiago en cuanto a la fe y las obras. Hay mucha gente que dice: yo tengo mucha fe, pero no hace nada, no se esfuerza. Y dice Santiago: esa fe es muerta. Esa fe es muerta. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que buscar la dirección de Dios, claro que tenemos que esforzarnos en buscar el rostro del Señor, pero también en hacer. Tenemos que esforzarnos, ser valientes y confrontar si queremos conquistar. Si no, no vamos a conquistar. Ese problema que hay en su familia que le hablaba al principio, ¿cuándo se va a resolver? ¿Cuándo? Cuando usted se decida a decir: voy a buscar al Señor, voy a buscarlo de verdad, y lo que Él me pida que haga lo voy a hacer. Voy a ser valiente, me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Vea Deuteronomio 31:17. Quiero que vaya allá. Deuteronomio 31. El versículo 17. Versículo 7. Este principio dicta que la persona siempre debe ir más allá de su propio esfuerzo, es decir, seguir confiando en el Señor. Educarse siempre en ser alguien valiente para el Señor. Dice la Biblia, Deuteronomio 31, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. ¿Qué le parece? Tú se la harás heredar por la voluntad del Señor. Pero ¿qué iba a pasar con José?
tenía que esforzarse. Tenía que esforzarse. Así era como iba a funcionar. Esa era la solicitud de parte de Dios. La solicitud de Dios a través de Moisés para nosotros. Tú. ¿Qué tal si Dios decía, no, yo no soy, no, tú eres? Te toca. A veces yo siento que Dios está pidiendo que hagamos cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlas. Ponemos excusas, un montón. Mi salud, Señor, mi salud, mi falta de dinero. Usted no me toca decirle, sí, Señor. Sí. Yo no sé cómo, Dios, pero sí. La respuesta es sí. Usted verá qué hace conmigo. Pero tenemos muchas excusas a la mano. Muchas justificaciones. Y no está correcto. Segunda de Corintios 2:14. Quiero mostrarle algo. Estamos viendo conquistadores de grandes retos. ¿Qué son los principios para conquistar? Y en segunda de Corintios 2:14, la Biblia nos va a animar. Dice la Biblia: mas a Dios gracias. ¿Por qué? El cual nos lleva, ¿qué dice? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, siempre. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Yo siempre digo a la gente, yo no entiendo muy bien lo que para muchos quiere decir estar en victoria. Si la palabra de Dios dice que siempre. Así que estar en victoria no quiere decir lo que nosotros muchas veces creemos que quiere decir. Estar en victoria significa que usted está en la dirección correcta, que está con Dios, que camina con Él, que Él le dirige todos los días. Y usted experimenta entonces su poder. Y Él le usa a usted, porque usted está siendo obediente, que es de hecho el siguiente principio. Tercer principio: el conquistador de grandes retos es disciplinado. Yo le puse el principio de obediencia. Principio de laboriosidad fue el primero que vimos. Principio de esfuerzo el segundo. Y ahora vamos a hablar del principio de obediencia. ¿Qué significa obediencia, pastor? Hacer lo que usted le pidieron que hiciera. Hay dos tipos de desobediencia, por lo menos básicos, ¿verdad? La desobediencia abierta, esa es la que dice, no me da la gana, no lo hago. Pero también está la otra desobediencia, la desobediencia pasiva. Esa es la que dice, está bien, pero igual usted no lo hace. Las dos son desobedientes, ¿verdad? Las dos son desobedientes. Pero a veces nosotros queremos la bendición de Dios sin obedecer. Es el caso que yo le contaba el otro día, del señor que llega a consulta y después de que llega se le pide, haga A, B, C, D, E. Listo, vaya para la casa, ya tiene su tarea, empiece. Pero regresa un mes después. ¿Cómo ha estado? Mal, pastor. Muy mal. ¿En serio? No ha mejorado nada de la última vez que lo vimos. ¡Nada! ¡Va peor! Bueno, revisemos la tarea a ver cómo le ha ido. No he tenido tiempo. ¿En serio? Es que a veces queremos que sea así, queremos que sea mágico. Que Dios troque los dedos y ya. No, con Dios no funciona así. Con Dios no funciona así. Usted tiene que obedecerle. Si Él le pide a usted que haga algo, hágalo. Y tendrá bendición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy, Señor, concédeme lo que le pido. Deleítese en Él entonces. Ay, no, qué pereza. Es que para deleitarme ahora me va a salir porque tengo que leer la Biblia. Ahora me va a salir porque tengo que orar. Con que tengo que conocer más al Señor. Con que tengo que buscarle. Entonces Él dice, no te puedo orar. Obediencia. Hay que obedecer a Dios. Si Él lo dice en su palabra, usted lo cumple.
No haga como esas personas que yo siempre le cuento, que le dicen, oh, pastor, pienso tomar tal decisión. Y dice, ok, ¿y por qué vas a tomar esa decisión? Si, ¿por qué es lo correcto? No, no es lo correcto. Un señor me dijo, y yo no me voy a quedar sin más, pastor. Yo voy a hacer algo al respecto. Yo le dije, pero eso es venganza. Llámelo como usted quiera. Igual lo voy a hacer. Pero Dios dice que la venganza es de Él, no es suya. ¿Dónde dice la Biblia eso? No llega al versículo. Y cuando lo leyó dice, bueno, igual lo voy a hacer. Pero luego queremos la bendición de Dios, no sin obediencia. No va a haber principio de la velocidad, principio del esfuerzo, principio de la obediencia. Usted tiene que obedecer al Señor. Tiene que obedecer al Señor. Tiene que. Veamos a Josué, capítulo 1. Veamos cómo funcionó él. Veamos cuando Dios le hablaba, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él? A Josué, Dios no le habló directamente cuando estaba Moisés vivo. Pero ya después el Señor empieza a tratar con él directamente. Veamos. Versículo 2. El Señor le habla, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Siempre me llama la atención eso, ¿verdad? Es como diciendo, ya Moisés se acabó, ¿verdad? Le toca a usted, Josué. Hágalo bien, confía en mí, como confía Moisés. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vean 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Obediencia. El Señor a solas le dice a Josué, Josué, te le toca, va a pasar. Y luego Josué dice, sí señor, hey, oficiales, ven acá, vayan por favor a través del pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar. ¿Y por qué vamos a pasar? Porque Dios me pidió que hiciéramos eso. Y no falta que pero es una locura, y hay gigantes, no me interesa. Vamos a pasar, porque Dios pidió que hiciéramos eso. Así que preparen al pueblo porque vamos a pasar, sí o sí. Obediencia. Vean, hay familias que están más interesadas en obedecer a sus hijos que en obedecer a Dios. ¿Cómo lo oye? Parece que los hijos hubieran tomado la posición de Dios y los hijos deciden. ¿Qué le parece? Los hijos deciden. Yo no estoy diciendo nada que no haya visto. El otro día, en otra iglesia, no era esta, en otra iglesia, viene la señora y yo, ¿qué? ¿Y dónde está el fulanito, el pequeñito? Y me dice, no quiso venir. ¿En serio? Tiene 5 años. Pero él decide cuándo quiere ir y cuándo no. ¿No me parece interesante eso? No quiso venir. Ah, bueno. Obediencia, mis hermanos. Obediencia. Josué 6:12. Adelante un poquito. Sigamos viendo a este hombre. Me interesa su ejemplo. Cuidado, cuidado. No ponga nada antes que Dios y menos a sus hijos. No haga eso. No haga eso. 6:12. Dice la palabra de Dios. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. ¿Para qué se levantó, pastor? Ya llegó el momento. Me gusta que dice que se levantó de mañana, ¿verdad? De mañanita. Como quien va a buscar la bendición del Dios temprano. Del 13, en el 5:13. Ahora, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Wow. ¿Qué tengo que hacer? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué no se puso a preguntar, hey Ángel, ¿por qué usted me está pidiendo que me quite el calzado? Eso no es importante ahorita. Ahorita es importante que usted me dé instrucciones. ¿Cómo vamos a hacer con ese muro? ¿Cómo vamos a hacer con esa gente? Es un ejército grande, nosotros pocos. No entendí bien las instrucciones de Dios, necesito más. Dejemos eso a los
zapatitos para después. Y Josué así lo hizo. Esa es la diferencia entre el que alcanza y el que no. La obediencia. La obediencia. La obediencia. ¿Se acuerda de Gedeón? Al final se queda con un ejército de 300. Y el Señor ni siquiera le da armas. Consigues una trompetita y un cántaro. Me va a meter una lucecita ahí. Lo va a prender. Cuando Dios le diga, va a gritar. Y toca la trompeta. Y listo. ¿Y qué más, Señor? Nada más. Bueno, vamos a hacerlo así. Él no dijo, qué tontería, Señor. Qué tontería. ¿Cómo se va a vencer un ejército con una trompeta? ¿Qué clase de plan es ese? No lo voy a hacer. O el mismo Josué, ¿cómo que darle vuelticas a la ciudad y que de esa manera? ¿Qué es eso? Somos un ejército. Ya no es un plan. No esas cositas de andar dando vuelticas ahí. Pero hay gente cristiana que hace eso. Hay gente cristiana que hace eso. Yo lo veo todo el tiempo, mis hermanos. Vean, por allí se dice en las iglesias, en los lugares, acerca del pastor que es psicólogo. Entonces dicen, este es un psicólogo cristiano. Así me anuncian a mí, un psicólogo cristiano. Llama, mi esposa les contesta y dice, ¿sí o no? Mire, es que llamo para ver si don Ronnie, sí, psicólogo cristiano, ¿verdad? Sí. Y mi esposa le dice, por cierto, él trabaja con la Biblia, 100%. Ah, no. Entonces yo quiero psicólogo. Entonces, está diciendo que llamó porque soy cristiano. Hipocresía se llama eso. Quiere decir, dígame lo que el mundo tiene que decir, pero por favor no me diga lo que Dios tiene que decir. Deme otra cosa. Es que eso de obedecer a Dios no me interesa. Tal vez haya otro camino por ahí. Cuidado, mucho cuidado. A los hijos, críenlos en disciplina y amonestación del Señor para que aprendan a ser obedientes. ¿Usted sabe que los hijos no nacen obedientes? ¿Usted sabía eso? ¿Verdad? No nacen obedientes. Uy, qué dicha, el mío salió obediente. No pasa. Hay que criarlos para que sean obedientes. Dice que hay que trabajar. Cuña publicitaria. Esos son los temas que vamos a estar hablando los miércoles, por cierto, que le decía ahora. Por último, termino. El conquistador de grandes retos es espiritual. A esto le llamé el principio de la fe. Usted no puede esperar conquistar grandes retos si usted no tiene fe en el Señor. Pero a veces nosotros queremos que Dios se mueva sin buscarlo. No funciona así, Dios. No funciona de esa manera. Josué 1.8, ya que estamos en Josué. Con este terminamos. 1.8 y el 17. Dice el 8. Usted lo conoce. Voy a leerlo, nada más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Un día yo le leí esto a un muchacho y él me dijo, pastor, pero dice de día y de noche. Ajá, ¿cuándo voy a tener tiempo para hacer lo mío? Estaba preocupado por su agenda, ¿verdad? Significa que la palabra de Dios anda en su cabeza todo el tiempo. Usted anda meditando en ella. Y el Señor está haciendo trabajo en su cabeza todo el tiempo. El 17. De la manera que obedecimos, este es el pueblo, a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, todo va a ir bien, pero esos hijos le pedimos no se aparte del Señor. Ese es el pueblo. Un pueblo que era bien rebelde. Y ese pueblo dijo, bueno, nosotros somos rebeldísimos. Gracias a Dios con Moisés no. Y el mismo pueblo le dice, y a usted lo vamos a seguir, pero eso sí, tiene que ser como Moisés. No se vaya a apartar nunca del Señor. Qué gran lección para nosotros. Mateo 6:33 dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Y lo demás, pastor, lo demás tendrá por el medio de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén.